Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy quiero tratar un texto bíblico que es muy interesante, que podemos encontrar en la Santa Biblia, la palabra de Dios, en el capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación, y que vamos a leer en un momento. Allí podemos leer Revelación capítulo 7, versículos de 9 en adelante, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es muy interesante este texto porque estamos viendo en todas las redes sociales un discurso muy grande de las personas defendiendo sus creencias, sus doctrinas, y entrando en un modo soplante de descalificación. O sea, todos dicen que ellos son los buenos, los que enseñan bien la Biblia, los que interpretan bien la Biblia, y que los otros son los malos, los otros son del enemigo, del demonio. Y esto lo estamos asistiendo en montones de grupos que hay en las diferentes redes, en WhatsApp, Telegram, etcétera, y todo eso, ¿no? Y bueno, es interesante ver esto porque refleja en realidad lo que yo ya sabía desde hacía mucho tiempo, que aunque parezca increíble, la tremenda desunión que hay entre los propios cristianos en algunos aspectos o creencias. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que entramos en un juego que yo precisamente siempre he odiado, que es el juego de, no solo del juicio de los demás, sino al punto de la condenación, de condenar a los demás. Y aquí es donde está realmente eh, lo realmente duro, cruel y maléfico, lo que realmente daña y puede perjudicar, ¿no? Por ejemplo, muchas personas defienden que hay que pagar un diezmo. Creen en la doctrina del diezmo. Ellos dicen que Dios exige que los cristianos de hoy en día tienen que pagar un diezmo. Y los pastores que promulgan esta doctrina no tienen pelos en la lengua, ni atisbos que les pare para decir o tratar o maltratar, mejor dicho, a personas que a lo mejor no conocen de nada, tratándoles como ladrones si no pagan el diezmo.
diciendo y afirmando rotundamente que estas personas realmente le están robando a Dios. Entonces, pasamos del trato al maltrato, porque es una forma de maltrato psíquico, moral, espiritual, y preguntamos, ¿pero realmente los cristianos verdaderos de hoy en día deben de pagar un diezmo? Entonces encontramos aquí una cuestión donde hay diferentes opiniones de personas que opinan rotunda y radicalmente que hay que pagar el diezmo y otras de que no hay que pagar el diezmo. Que esa ley quedó abolida cuando Cristo murió en el madero. Y tenemos esta discusión tremenda. Yo personalmente creo que el cristiano de hoy en día no tiene por qué pagar un diezmo, que fue una ley hecha por Dios al pueblo israelita de la antigüedad, al pueblo judío de la antigüedad, no que aplique hoy en día. Sí que el apóstol Pablo exhortó a que seamos generosos dando donaciones voluntarias, pues, para la iglesia, o para ayudar a los necesitados, o para cubrir necesidades de la iglesia. Pero yo, esta que es mi opinión personal, que yo creo que estoy suficientemente documentado y que he estudiado suficiente, que creo que es la posición correcta, no por eso voy a tachar de hijos del diablo o hijos de Satanás quienes creen engañadamente que hay que pagar un diezmo. Hay personas que a estas personas les tachan de ladrones. Lo mismo que ellos tachan a las personas que no pagan el diezmo de ladrones, porque es que te tratan y te hacen sentir como si fueras un ladrón que le robas a Dios por no pagar el diezmo, pues ellos reciben el mismo pago cuando ellos también les tratan de ladrones, cuando tratan de cobrar un diezmo que para millones de cristianos no tiene nada que ver con la enseñanza de los apóstoles de Jesucristo, ni de Jesucristo ni de sus apóstoles. Entonces estamos en esta letanía, en esta disputa. Entonces los que creen estar en lo correcto, pues ya inmediatamente se atreven a mandar al lago de fuego directamente a los que están en la doctrina errónea, ya al lago de fuego. La doctrina es tan importante que ya al lago de fuego. Bueno, si tú crees o no en la Trinidad, si tú, por ejemplo, dices que no crees en la Trinidad, inmediatamente los trinitarios van a buscar una serie de textos bíblicos que van a dejar de grabar en tu mente que tú eres un anticristo. Poca cosa. Nada más y nada menos que un anticristo, si no crees en la Trinidad. Sin embargo, hay millones de personas por todo el mundo que cuando leen y cuando estudian la Biblia con seriedad, no ven en la Biblia que la Biblia está hablando realmente de ninguna Trinidad, tal y como la expresan estas personas, por lo menos. Ya que nosotros entendemos que Jesucristo nunca mintió ni engañó a nadie y dejó muy claro que su padre era mayor que él y que él tenía un Dios sobre él y que él había estado en el principio al lado del Padre con una gloria. Y le había dejado muy claro que Dios glorificó a su Hijo a una posición más alta, más elevada de la que tenía antes de venir al mundo cuando estaba en el cielo. Jesucristo le dijo, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que yo tenía a tu lado, antes de que el mundo fuese. Pero Jesucristo no fue glorificado a su lado con aquella misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese, sino que fue ensalzado, elevado a una posición más alta que la que tenía antes. Preguntamos, ¿pudo el Dios Todopoderoso, el creador del universo, elevarse a sí mismo a una posición más alta de la que ya tenía antes? ¿O es que elevó a otra entidad, a otra persona, a otro ser, que estaba a su lado? Y curiosamente, cuando después de que Jesucristo ascendió al cielo, ya glorificado, estando en un tiempo en el cielo, y habiendo recibido una revelación del Dios el Padre que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo transmitió mediante un ángel al apóstol Juan, el apóstol Pedro dijo claramente, o Pablo dijo claramente, que la cabeza del Cristo es Dios. Está diciendo que la cabeza de la mujer es el hombre, que la cabeza del hombre es Cristo,
y que la cabeza del Cristo es Dios. Está hablando de un orden de autoridad. Entonces, hay cosas que son muy sencillas. ¿Cómo puede ser que no entendamos lo que es un padre y lo que es un hijo? Es que ahora resulta que el padre resulta que es el hijo, pero que el hijo es el padre. Entonces, el padre es el hijo del padre y el hijo es el hijo de su padre. Y el padre es el hijo de su hijo. Son cosas tan sencillas, padre e hijo. ¿Es que no entendemos eso? ¿O es que ahora el hijo es el padre de su hijo? Porque el padre de su hijo es su hijo padre. Cuando solamente estudiamos la Biblia con profundidad, con seriedad, nos damos cuenta que la Biblia habla de dos entidades perfectamente diferenciadas y que Jesucristo mismo lo dijo, que él era el enviado del Padre. Esto significa la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, Jesucristo. Y Jesucristo deja muy claro que el enviado no es mayor que el que lo envió. Es que él mismo lo dijo. Y que su padre era mayor que yo. Entonces Jesucristo mintió, engañó, quería confundirnos. Vale. Yo digo que vale que no lo entendamos todo y lo comprendamos todo con claridad. No, el ser humano, después de todo, no es un ente tan iluminado, no es un ente tan avanzado como para entender todas las cosas de Dios. Pero el hecho de que yo piense de una manera y tú de otra, a mí no me da derecho, creo, a mandarte al lago de fuego de cabeza. No creo que a mí me dé derecho, ni que tú te dé derecho a ti a decirme que yo soy un anticristo. O sea, que es lo peor que le puedes decir a un cristiano, que es el anticristo, o en contra de Dios y de Cristo, vamos. Es una barbaridad. Pero ocurre esto, ¿no? Entonces, hay una serie de grupos que creen en la Trinidad y otros que no. Después hay otra serie de personas que creen en otra serie de doctrinas en las cuales no están de acuerdo unas con otras. Y encontramos, cuando con cariño y con amor y con respeto nos metemos en todas las religiones o denominaciones, que encontramos a veces una serie de barbaridades y de burradas que, claro, uno no puede comulgar con eso. Como decía el otro, el burro da la patada cuando lo cree necesario. O sea, que no se puede tragar con eso. Tenemos los pretribulacionistas que afirman rotundamente que el arrebatamiento de la iglesia será antes de una tribulación. Preguntamos de dónde han sacado estas personas semejante teoría, porque de la Biblia seguro que no. La Biblia en ningún caso habla de un arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación, de ninguna manera. Entonces, que sí, que puedes haber pastores muy elocuentes, pastores que dan discursos muy buenos sobre muchos temas y defienden esta teoría errónea y creemos que es muy peligrosa, además, no simplemente que sea una teoría errónea y que es, sino que puede ser muy peligrosa para aquellas personas que lo creen. Entonces, a lo que yo voy es que habiendo tantos errores en todas las religiones, porque es una tras otra, es una tras otra, es una tras otra. Si tú ves a un burro cabreado, no te pones detrás porque te suelta una cosa y te lincha. Es una tras otra, entonces, si todos están errados y por ello esos todos merecen el lago de fuego, porque no hay ni una denominación que no tenga errores crasos, gordos, hablando en tema doctrinal y en otros muchos temas. Entonces, ¿de dónde sale esta gran muchedumbre que ningún hombre podía contar? ¿De dónde sale esta gran muchedumbre que ningún hombre podía contar? ¿De dónde sale? Es que hay un pueblo de Dios que realmente es el verdadero pueblo de Dios, que está haciendo lo que Dios le dice y que tiene la bendición de Dios y salen de ese pueblo, que es que Dios escoge personas de todas las denominaciones, aquellas personas que realmente fueron un reflejo de lo que Dios quería que fuéramos. Porque si repasamos la lectura que acabamos de hacer, tenemos ciertos puntos que notar. Dice que era una gran multitud.
una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde sale esta gran multitud que nadie podía contar? ¿Existe hoy en día un pueblo de Dios grande? ¿Serán los católicos, tal vez, que son tantos millones de católicos, de donde sale esa gran multitud? ¿Serán de los mormones, de los testigos de Jehová, de las iglesias de Dios? ¿De dónde sale esta gran multitud que ningún hombre podía contar? Porque si vamos, digamos, a lo que es la parte doctrinal, evidentemente no pueden ser testigos de Jehová, evidentemente no pueden ser mormones, evidentemente no pueden ser protestantes y mucho menos católicos. ¿De dónde sale esta gran muchedumbre que ningún hombre podía contar? Aquí dice que son, dice que podía contar, dice de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, dice que están delante del trono y en la presencia del Cordero vestidas de ropas blancas. Cuando la Biblia habla de que están vestidos de ropas blancas, quiere decir que Dios las considera personas santas. Son personas aprobadas, santas para Él. Podemos decir redimidas, podemos decir perdonadas, podemos decir posesión de Dios, que reciben todo lo que es la protección y el arropamiento de Dios. Podemos decir eso, ropas blancas. Dice que tiene palmeras en las manos. Las palmeras significan símbolo de victoria, de que han salido vencedores, victoriosos. ¿De dónde han salido victoriosos estas personas? Que no se pueden contar. ¿De los católicos? ¿De los protestantes? ¿De los mormones? ¿De dónde? ¿Dónde salen? Dice que clamaban con gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es importante este punto, porque están reconociendo y diciéndonos a nosotros, entre líneas, que nadie puede conseguir la salvación por sí mismo, por sus propios esfuerzos, por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, por su propio bien hacer o buen hacer. Ellos reconocen que la salvación pertenece o se la deben a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es a quien le debe la salvación. No son méritos propios, sino que es un acto de misericordia de Dios que les lleva a esa posición. Después todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre el rostro delante del trono y adoraron a Dios. Estamos hablando que están delante del mismísimo trono de Dios en los cielos. Y dicen todos: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando el anciano le pregunta, estos que están vestidos de ropas blancas, el símbolo de que son santificados, que son santas para Dios, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le pregunté, le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, son personas que estaban en medio de la gran tribulación y han salido de la gran tribulación. Este simple texto, este simple párrafo tan pequeñito, tira por tierra por completamente esa doctrina falsa, errónea, engañosa y peligrosa que es el pretribulacionismo, el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Además, hay muchos textos bíblicos que manifiestan de una manera clara y evidente que los santos de Dios estarían en medio de la gran tribulación. Es más, serán perseguidos, serán incluso vencidos. La Biblia incluso habla de que habrá los mártires que morirán en la gran tribulación. Habla de eso en el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación y en el capítulo 20 de Apocalipsis de Revelación a partir del versículo 4. Está hablando precisamente de eso. Entonces, ¿de dónde saca alguien que los cristianos verdaderos vayan a ser arrebatados y llevados a ninguna parte antes de la gran tribulación? ¿Dónde han inventado eso? Cuando la Biblia está diciendo claramente, estos son los que han salido
de la gran tribulación. Está más claro que el agua. Tú no puedes salir de un sitio si no estás dentro. Yo no te puedo decir, Pepito, sal del coche si tú estás, si estás encima de un árbol. ¿Cómo vas a salir del coche si estás encima de un árbol? O sea, para salir de un sitio tienes que estar dentro de él. Los que han salido estaban dentro, estaban inmersos en la gran tribulación. Después dice que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Qué nos indica esto? Si han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero, quiere decir que son cristianos verdaderos. No pueden ser de ninguna otra denominación, ni hinduistas, ni masónicos, ni budistas, ni maometanos, nadie que no sean cristianos. Porque la manera de lavar las ropas y emblanquecerlas en el cordero es ejercer fe en Dios y en el sacrificio de Jesucristo. Cristo derramó su sangre